Ok. Caso número 2. Utilizamos the si está sobreentendido de cuál sustantivo en específico estamos hablando. Porque probablemente solo hay uno de este sustantivo en la proximidad. ¿Ok? Entonces es el segundo caso en el que se utiliza the. Si está sobreentendido de cuál sustantivo en específico estamos hablando. ¿Ya? Porque probablemente solo hay uno de este sustantivo en la proximidad. Y les puse este ejemplo para tratar de esclarecerlo un poco más. Dice, do you mind if I open the window? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Te importa si abro la ventana? Bien, es una pregunta, ¿no? ¿Te importa si abro la ventana? ¿O te molesta si es que abro la ventana? Nos está preguntando. Entonces, la ventana, the window. Estamos utilizando the antes de este sustantivo, ventana. Porque probablemente solo hay una ventana. Lo más probable es que me está preguntando si puedo abrir la ventana porque es la ventana que está al lado mío. Por eso está preguntando si es que puede abrir la ventana. Entonces, si está sobreentendido de cuál sustantivo en específico estamos hablando, y porque probablemente solo hay uno en la proximidad, ahí en ese caso se utiliza the. ¿Ya? Entonces recordemos, el artículo 2 es el artículo definido, porque define a un sustantivo en específico. En este caso, la ventana. Estoy hablando probablemente de la ventana que está al lado tuyo. ¿Ok? Una ventana específica. Por eso va con the. Caso número 3. Dice, utilizamos the si solamente hay uno de algo o alguien. ¿Ya? Si solamente hay uno de algo o alguien, utilizamos the. Y les puse estos ejemplos de sustantivos únicos. The president of Ecuador visited China in 2018. ¿Qué significa esta oración? El presidente de Ecuador visita China en el 2018. Sí. El presidente del Ecuador visitó China en el 2018. Está fácil, ¿no? El presidente del Ecuador. Noten que puse the. ¿Ok? Antes de presidente. Porque ¿cuántos presidentes tiene el Ecuador? Solo tiene uno, ¿no? Uno a la vez. Si es que digo el presidente de Ecuador, lo más probable es que estoy hablando del presidente, el que fue presidente en 2018. ¿Ok? Entonces, como solamente hay uno de alguien, en este caso presidente del Ecuador, va con the. ¿Ya? Les puse otro ejemplo parecido. I think you should tell the manager about this. ¿Qué significa esta oración? Creo que deberías decirle al gerente sobre esto. Creo que deberías decirle al gerente sobre esto. Por favor, anoten ahí en sus cuadernos. En las hojas que ustedes imprimieron, la traducción al español. ¿Ya? Para que sepan qué significa esa oración. Ok. ¿Sí están viendo mi pantalla? Yo pienso, Sí, listen. yo pienso que deberías decirle al gerente de esto. Antes de manager, gerente, está the. Dando a entender que esta empresa tiene un solo gerente. Creo que deberías decirle al gerente de esto. ¿Ok? No hay por dónde perderse porque esta empresa tiene un solo gerente. Se sobreentiende de cuál gerente has de tener que hablar, con el que has de tener que hablar, al único que hay. Por lo tanto, como solamente hay uno de esta persona en la empresa, se utiliza the antes de manager, porque es el único en la empresa. Yo les había dado una regla parecida cuando vimos artículo indefinido a y an. Les estoy compartiendo mi pantalla. Ok, estas son las hojas que yo ya les di
la otra vez, cuando recién empezamos. Aquí está el artículo indefinido. Todito esto ya vimos con ustedes. Y aquí casi al final había una regla que decía, utilizamos a o an para referirnos a cualquier individuo o unidad de un grupo, para referirnos a uno de un montón. Les puse el ejemplo. David is a boss at Ecuadorian Flowers. David es un jefe en Ecuadorian Flowers. ¿Qué da a entender eso? Que él es apenas un jefe de varios jefes. ¿Ok? Es la diferencia de utilizar el artículo definido. Es un jefe de varios jefes. En cambio, si es que utilizo the, yo pienso que deberías decirle al gerente de esto, doy a entender que hay un solo gerente. ¿Sí ven cómo es de diferente a y an de the? ¿Alguien tiene alguna pregunta o está todo claro hasta ahí? Dicen entonces cambia, tanto el do se cambia para también decir un o una. No, solo a y an son un y una. Te muestro otra vez. Aquí, David is a boss at Ecuadorian Flowers. David es un jefe en Ecuadorian Flowers. A. Ya. Y aquí, yo pienso que deberías decirle a el gerente acerca de esto. ¿Sí sabían ustedes que cuando tenemos al, digamos al gerente en español, esto significa a el gerente? Solo que en el español si tenemos a, él juntos, pues las dos se unen y queda al gerente. Eso sucede en el español. Pero en sí eso significa a el gerente. ¿Ok? Entonces, el gerente da a entender que hay un solo gerente. Cuando utilizo the, es un solo gerente. Si utilizo a o an, es apenas uno de varios. David es un jefe en Ecuadorian Flowers. David is a boss at Ecuadorian Flowers. Es diferente, no es lo mismo. ¿Ok? El jefe es solamente un jefe de los muchos y gerente es un solo gerente que hay en la empresa. Sí, aquí, a boss, un jefe. David es un jefe en Ecuadorian Flowers. Y si digo the manager, el gerente. ¿Ok? No hay más gerentes, es el único. Por eso utilizo the si solamente hay uno de algo o alguien. Yeah. Muy bien. Sigamos. Caso número 4. Generalmente utilizamos the antes de adjetivos superlativos. Y aquí entra la pregunta, ¿qué son adjetivos superlativos? Los que estudiaron conmigo en básica, ¿qué son adjetivos? Empecemos por ahí. Lo que se dice del sustantivo. Bien, lo que se dice el sustantivo es correcto. ¿Me quieres dar algunos ejemplos de adjetivos? Aunque sea en español. ¿Alguien que me quiera dar algunos ejemplos de adjetivos? Aunque sea en español. Es lo que se dice el sustantivo. Bien. ¿Y algunos ejemplos? Bueno, Ok, tenemos, aquí voy a escribir. Bueno, ¿qué más? Pobre, listo. malo, Pobre, malo, Rico. Gordo, alto, alto, bajo, rico, Negro, blanco, negro, blanco, difícil, difícil, fácil, bonito, bonito, afortunado, hermoso, agradable. Listo. Lo que dijo el compañero. Palabras que, ¿cómo dijo el compañero? Que califican al sustantivo, que nos dan más información acerca del sustantivo. Estos son ejemplos de adjetivos. ¿Alguien se acuerda algún adjetivo en inglés? Voy a escribir aquí. ¿Adjetivos en inglés? Los que- tal, algo. Ok. Rich. good, Bad. bad, Poor. For,
Cute. Cute. ¿Este? Cute. Bad. Bad. More. El more. Bueno, el more les explico un ratito. El more no todavía, ya les explico esto. Etcétera. ¿Sí? Sobre todo los que estuvieron conmigo en Beautiful. Beautiful. Los que estuvieron conmigo en básica, pues esto fue lo que vimos, ¿no? Ok. Entonces dice que ya recordamos lo que son adjetivos, ¿no? Esos son los adjetivos. ¿Sí? Palabras que califican o nos dan más información acerca del sustantivo. Ahora dice. Adjetivos superlativos dicen. Bien. Generalmente utilizamos the antes de adjetivos superlativos. Ahí sí entra la pregunta, ¿cuáles son los adjetivos superlativos? ¿Quién recuerda eso? Que sí les enseñé a los que estuvieron conmigo en básica. ¿Cuáles son los adjetivos superlativos? Licenciado, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los adjetivos superlativos? O sea, no es cuando dice el más o algo así. Perfecto. ¿El más ¿De qué? qué habla de lo más grande? Ajá, el más grande. ¿Otro ejemplo? Mi hermano es el menos responsable. Ajá, pero ese sería superlativo a lo inverso, el menos responsable. Superlativo El es peor. más. Ah, el más. Ajá, el más Gordo. pobre. El más guapo. El más gordo. gordo. Rico. El más rico, etcétera. Esto era superlativo, ¿sí? Como su nombre mismo lo dice, superlativo, lo máximo, ¿ya? En inglés, ¿recuerdan cómo se dice todo esto en inglés? De Pagando para después. ¿Qué es aportado? Bien. ¿Qué sigue? el más. ¿Cómo es? Hagamos este. El más grande. ¿Cómo se dice el más grande en inglés? ¿Cómo era The grande? best. The best. The best es el mejor, ¿ya? The best, voy a escribirlo aquí, el mejor. Sí es superlativo, está bien. El mejor, the best. Otro ejemplo. The The biggest. biggest. Bien, the biggest. The biggest. ¿Ok? ¿Cuál más se acuerda? El más pobre. ¿Cómo es el más pobre en inglés? Correr. Bien, the poorest. Bien. Pues. El más guapo. Este no les enseñé. The most handsome. ¿Ok? El más gordo. Este tampoco les enseñé. Es así. Fattest. El más rico. ¿Cómo es el más rico? Rich. Bien. The rich. The richest. Richard. Ok. ¿Ya recordaron este tema? Sí, dice. Sí, Lisa. Entonces, el año pasado, en básica, yo les enseñé a lo que se llama intensificar los adjetivos. Vamos con el ejemplo, un ejemplo fácil. Big significa grande. Voy a escribir acá comparative, comparativo. Y aquí superlative, superlativo. ¿Ve? ¿Cómo era el comparativo de big? ¿Alguien recuerda? Hagamos otro. Small significa pequeño. ¿Cómo era el comparativo de small? Smaller. Bien, smaller. ¿Y el superlativo? Se copia lo mismo. Smallest. Smallest. Y se pone EST. ¿Cómo era con big?
se copiaba igualito. En este caso aumenta una G y hay ER. ¿Y el superlativo? Biggest. Ajá. Se copia igualito. En este caso una G más y ahí sí EST. Biggest. Hagamos una más. Tall. Alto. ¿Cómo es el comparativo de tall? Target. Ajá, taller. ¿Y el superlativo? Target. Tallest. Target. En español, ¿qué significa esto? Big, grande. Comparativo, Grande. bigger, más grande. Y el superlativo biggest, lo más grande. Grandísimo. ¿Ok? Small, pequeño. El comparativo, smaller, significa más pequeño. Y small, el superlativo smallest, lo más pequeño, lo más chiquitito. ¿Ok? Y tall significa alto. El comparativo taller, más alto. Y el superlativo tallest, lo más alto. ¿Recordaron este tema que les enseñé en básica? Sí. Sí, listen. Entonces, ¿cómo dice la regla? La regla es muy sencilla. Dice que cuando intensificamos adjetivos de una sola sílaba, la regla es muy sencillo. Para el comparativo puro se le agrega ER, ¿ok? En toditas estas solo le agregué ER. Es el mismo adjetivo, solamente aumentado ER. ¿Sí ven? En el caso de big, bueno, aquí le aumenta una G más, pero eso es una regla un poquito muy larga. La inmensa mayoría de los adjetivos puros se le aumenta ER. ¿Ok? Y para el superlativo, adjetivos de una sílaba, puro se le aumenta EST. Así decía la regla general de cómo se intensifican adjetivos en inglés. Los que están en esta columna, ¿sí? Estos son los superlativos, los adjetivos que terminan en EST. Estos son los superlativos. Y es lo que nos dice la regla de the. Generalmente utilizamos the antes de adjetivos superlativos, ¿sí? Por eso, en toditos de estos que vimos aquí, adjetivos superlativos, el mejor, el más grande, el más pobre, el más guapo, en inglés. The best, the biggest, the poorest, the most handsome. Hablemos de esto un ratico. The most handsome. ¿Qué tal si es que yo tengo adjetivos como estos? Handsome. ¿Ok? Voy a mover esto un poquito más. Ok. Handsome. ¿Qué tal si tengo intelligent? ¿Qué tal si tengo difficult? ¿Cómo se intensifican estos adjetivos? Que son adjetivos de más de una sola sílaba. ¿Alguien recuerda cómo se intensificaban estos? The most. Bien. Bueno, el superlativo va a quedar así. The most handsome. ¿Alguien recuerda cómo era el comparativo? Aquí también vamos a poner the antes de the tallest, the smallest, the biggest. Porque dice que utilizamos el artículo the antes de adjetivos superlativos. ¿Ok? ¿Alguien recuerda cómo era el comparativo de adjetivos de más de una sílaba? Por ejemplo, handsome, que tiene dos sílabas. Handsome. ¿Alguien recuerda cómo se intensificaba eso? Les ayudo, porque se olvidaron. More. Con la palabra more. ¿Ya recordaron? More handsome. Movamos esto un poquito. Ya. Para el comparativo, para adjetivos de más de una sílaba, en vez de agregarle ER, como vimos con los adjetivos de una sílaba, le agregamos la palabra more en el comparativo y most en el superlativo, manteniendo el mismo adjetivo. Siguiendo esa regla, ¿cómo se intensificaría intelligent? Inteligente. ¿Cuál es el comparativo de intelligent? More intelligent. Most intelligent. Y el superlativo de most intelligent. ¡Qué bien! Y el último, difficult, difícil. ¿Comparativo cómo es?
More difficult. More Y difficult. difficult. Bien. The most difficult. Listo. The most difficult. Entonces, ¿cómo decía la regla que yo les enseñé en básica? Si es que intensificamos adjetivos de una sola sílaba, en el comparativo se le agrega ER y en el superlativo se le agrega EST. Pero si intensificamos adjetivos de más de una sola sílaba, ejemplo, handsome, intelligent, difficult, tienen más de una sola sílaba, ¿ya? Al intensificar estos, en el comparativo, en vez de agregarle ER al final, utilizamos la palabra more antes del mismo adjetivo. Eso es lo correcto en inglés. En el comparativo. Y en el superlativo, utilizamos la palabra most antes del adjetivo. En el superlativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los adjetivos que eran de más de una sola sílaba, está incorrecto decir intelligentist. Intelligentist, esto está mal. Esto no existe en inglés, ¿ya? Lo correcto es the most intelligent. Es la forma correcta de hacerle intelligent, hacerle superlativo. Entonces, después de explicarles todo esto, ¿a qué quiero llegar? A esta regla. Generalmente utilizamos the antes de adjetivos superlativos. El día de la prueba, si ustedes ven un adjetivo superlativo, ¿cómo va a ser la prueba? La prueba va a ser oraciones parecidas a las que les estoy dando, ¿ya? Oraciones parecidas a estas, en la que aparece un espacio en blanco y yo les voy a preguntar si es que ese espacio en blanco debe llenarse con el artículo the o no se debe poner nada. Esa es la prueba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el día de la prueba, si ustedes ven oraciones, ¿sí?, que tienen adjetivos superlativos, es decir, adjetivos que terminan en EST o que tengan most, la respuesta es que ahí sí se debe poner the, ¿ya? Si ustedes identifican estos, sí se debe poner the. Les puse estos ejemplos para practicar. Entonces, en la prueba la van a encontrar así, ¿ok? Así la van a encontrar en la prueba. Y la pregunta es, ¿pongo the o no pongo the? The Chimborazo is highest mountain in Ecuador. ¿Qué significa esta oración? El Chimborazo es la montaña más alta del Ecuador. Bien. Copien por favor en su material. Ahí tienen. El Chimborazo es la montaña más alta, highest, más alta, superlativo, ¿ya? Identificamos que es superlativo porque termina en EST. Es así de fácil. Si ustedes ven un adjetivo que termina en EST, es superlativo. Por lo tanto, aquí la respuesta es que sí debemos poner the. La razón, porque siempre o generalmente se utiliza the antes de adjetivos superlativos. ¿Listo? ¿Ok? ¿Y qué tal este? ¿Qué significa esta oración de aquí? As much interesting thing. Busca, no puedo leer inglés. Les ayudo. Eso es lo más interesante que he escuchado hoy. Bien. O el día. Ajá. Eso es, that is, esta es la contracción de that is, eso es lo más interesante, superlativo. ¿Cómo identifico que es superlativo en inglés? Pues sencillo, por esta palabra. Esta palabrita nos delata que es superlativo. Aquí está el adjetivo, interesting, interesante, es un adjetivo que califica el sustantivo. Es un adjetivo de más de una sola sílaba. Interesting, tiene 4 sílabas, un adjetivo bastante largo. ¿Okay? Para hacerlo superlativo, utilizo most. Es un adjetivo superlativo, por lo tanto, aquí la respuesta es the. Sí se debe utilizar the, porque es un adjetivo superlativo. ¿Está claro esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el primer caso en el que se utiliza the?
si hemos mencionado anteriormente al sustantivo por lo menos una vez. Listo, bien. El segundo caso en el que se utiliza the. Si está sobreentendido de cuál sustantivo en específico estamos hablando. Porque probablemente solo hay Porque uno de probablemente- ese sustantivo en la proximidad. Muy bien. Si está sobreentendido de cuál sustantivo estoy hablando. Es el segundo caso. ¿Cuál es el tercer caso en el que se utiliza the? Si solamente hay uno de algo o alguien. Si solo hay uno de algo. The president. The manager. ¿Ok? Y el cuarto caso, generalmente utilizamos the antes de... Antes de adjetivos superlativos. Listo, antes de adjetivos superlativos. Y ya les expliqué qué son los adjetivos superlativos. ¿Está claro lo que son los adjetivos superlativos? ¿Y cómo identificarlos? ¿Cómo identificarlos? Fácil. Si terminan EST o si está la palabra most. Listo. Así se identifica que es superlativo. Bien, sigamos. Número 5. ¿Son solo 7? Sí, son 7. ¿Ya? Vamos en el 5. Cuando utilizamos the antes de un adjetivo o un adverbio que se comporta como un sustantivo, el adjetivo o adverbio representa a un grupo de personas. ¿Ok? Entendamos qué dice aquí. Si utilizamos the antes de un adjetivo o un adverbio, aquí toca hacernos la pregunta, ¿qué es un adjetivo y qué es un adverbio? Bueno, adjetivo ya dije, palabras que califican al sustantivo. ¿Y qué es un adverbio? También les enseñé esto a los que vienen conmigo desde básica. ¿Qué es un adverbio? Son las palabras que describen a los verbos, Listo. a los Muy bien. adjetivos. Ajá, listo. Adverbio, su mismo nombre le dice. Add, algo que le adiciona al verbo. Verbo, aquí no. Le adiciona al verbo. Si el adjetivo nos describe a los sustantivos, a las personas, nos dicen cómo son las personas, los adverbios nos dicen, nos describen las acciones, los verbos. También sirven para describir a otros adjetivos y para describir a otros adverbios, pero sobre todo el adverbio, describe al verbo, ¿ya? Principalmente describe al verbo. Nos dice cómo se hacen las cosas. Les enseñé algunos ejemplos a los que vienen conmigo desde básica. El adjetivo slow, lento, le convertimos en adverbio al agregarle ly y ahora significa lentamente. ¿Cómo está escribiendo en su cuaderno? Está escribiendo en su cuaderno lentamente. ¿Ok? Nos dice que cómo está escribiendo lentamente. Careful, cuidadoso. Al agregarle ly se hace un adverbio. Ahora significa cuidadosamente. ¿Cómo está cocinando? Está cocinando cuidadosamente, ya, con mucho cuidado. Nos dice cómo están haciendo las cosas. ¿Sí ven? Estos son los adverbios en inglés. Generalmente las palabras que terminan en ly son adverbios. ¿Sí? Mejor dicho, en inglés, todas las palabras que terminan en ly es un adverbio. Todas las palabras que terminan en ly es un adverbio en inglés. Pero no todos los adverbios terminan en ly. Hay adverbios que no terminan en ly. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla? Y con esto terminamos por hoy. Cuando utilizamos the antes de un adjetivo o un adverbio, ¿ya? Si utilizamos the antes de un adjetivo o un adverbio, ustedes ya saben lo que son un adjetivo o un adverbio. Si utilizamos the antes de un adjetivo o un adverbio, que se comporta como un sustantivo. ¿Ok? Esto es importante, porque recordemos, los artículos únicamente se pueden utilizar antes de sustantivos. Regla general, no se los puede utilizar si es que tenemos un adjetivo o un adverbio solitos.
les había dado, cuando empezamos a ver este tema de artículos, en estas hojitas, esas son las primeras hojas que yo les di, les había dado estos ejemplos, ¿no? I have a car, yo tengo un auto. I have a new car, yo tengo un auto nuevo. I have a new, yo tengo un nuevo. Estaba mal la última porque no tenemos un sustantivo, solo tenemos el adjetivo, new. Pero eso estaba mal porque nos hace falta el sustantivo, ¿ya? Como regla general, se utilizan los artículos antes de sustantivos, ¿ya? Pero aquí tenemos una regla interesante. Nos dice que podemos utilizar the antes de adjetivos y adverbios, siempre y cuando estos adjetivos y adverbios se comportan como un sustantivo, como un grupo de personas. Es lo que dice más adelante. Si utilizamos the antes de un adjetivo o un adverbio que se comporta como un sustantivo, es porque este adjetivo o adverbio representa a un grupo de personas. Es por eso. Si utilizamos the antes de un adjetivo o adverbio, es porque este adjetivo o adverbio representa a un grupo de personas. Y para entender esto, leamos los ejemplos. Los ejemplos les puse acá. Ok, example. The rich don't know how the poor live. ¿Qué significa esta oración? Los ricos no saben cómo viven los pobres. Listo. Copia. Los ricos no saben cómo viven los pobres. Repito. Los ricos no saben cómo viven los pobres. Rich, rico, es un adjetivo. Poor, pobre, es un adjetivo. Y sin embargo, tenemos the antes de estos adjetivos. Cuando tenemos the antes de adjetivos, nos dice que este adjetivo representa a un grupo de personas. En este caso, los ricos, está representando a los ricos. No saben cómo viven los pobres. Eso es lo que nos está diciendo esta regla de acá. Que cuando utilizamos the antes de adjetivos, este adjetivo representa a un grupo de personas. The rich, los ricos. The poor, los pobres. Y si alcanzamos con esta, ¿qué significa esta oración? Debemos cuidar a los ancianos. Debemos cuidar a los ancianos. Este es un adverbio porque termina en ly y sin embargo tengo the antes de elderly. Lo convirtió en un grupo de personas, los ancianos. Eso ha sido todo por hoy. Continuamos el próximo jueves. No hay tarea. Tranquilos que no hay tarea, ¿ya? Nomás regresen a clase el próximo jueves.